El punto de fusión de una sustancia depende de la intensidad de las fuerzas que se establezcan en ella. Para eso vamos a analizar los distintos tipos de partículas que pueden presentarse. En primer lugar, vamos a tener aquellas fuerzas que se establecen entre átomos, luego las que se establecen entre iones, por otro lado, las que se establecen entre moléculas no polares, aquellas que se establecen entre moléculas polares y por último, aquellas fuerzas que se establecen entre iones y moléculas polares. El tipo de interacción que se establece entre átomos es el enlace covalente y tiene una energía de entre 100 y 1000 kJ por mol. Por otro lado, la interacción que se establece entre iones se denomina enlace iónico y tiene una energía de entre 400 y 4000 kJ por mol. ¿Qué ocurre con el caso de las moléculas no polares? Bueno, el tipo de interacción que se presenta entre moléculas no polares se denominan fuerzas de London o de dispersión o de dipolo inducido y la energía en kilojoules por mol ronda desde los 0,1 a los 40. En el caso de las moléculas polares, vamos a tener dos tipos de interacciones que se pueden presentar. Por un lado, las fuerzas dipolo-dipolo, que tienen una energía de entre 5 y 25 kJ por mol, y por otro lado las puente hidrógeno, las fuerzas puente hidrógeno, que tienen una energía que varía desde los 10 a los 40 kJ por mol. Por último, las fuerzas que se establecen entre iones y moléculas polares se denominan fuerzas ion-dipolo y rondan energéticamente en el rango de los 40 y 650 kJ por mol. A partir de los datos de la tabla, podemos elaborar una escala de intensidad energética. Como pueden ver en la figura, esa escala está ordenada desde el nivel de mayor intensidad de interacción, que lo establece el enlace iónico, luego el enlace covalente, fuerzas ion-dipolo, fuerzas puente hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas de London. Esta intensidad de interacción es directamente proporcional al punto de fusión. Por lo tanto, aquellos que tengan las interacciones más intensas van a tener un punto de fusión más alto y aquellas que tengan las interacciones más débiles van a tener un punto de fusión bajo. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a analizar el fluoruro de sodio. La electronegatividad del sodio es 0,9, la electronegatividad del flúor es 4,0 y la diferencia de electronegatividad del enlace sodio-flúor da un resultado de 3,1. Eso nos indica que estamos frente a un enlace iónico. Por otro lado, vamos a analizar la molécula de agua. La electronegatividad del hidrógeno es 2,1, la del oxígeno es 3,5 y la diferencia de electronegatividad hidrógeno-oxígeno es igual a 1,4. Eso nos indica que estamos frente a un enlace covalente polar. Y la fuerza intermolecular que se establece es puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene el átomo de oxígeno que es muy electronegativo, es uno de los elementos más electronegativos de la tabla periódica. Va a formar puente hidrógeno con un átomo de hidrógeno de una molécula de agua vecina. Si nosotros comparamos las dos interacciones, la de enlace iónico es una interacción mucho más intensa frente a la fuerza puente hidrógeno. Por lo tanto, eso nos estaría señalando que el punto de fusión del fluoruro de sodio debería ser mayor al del agua. Como podemos ver, el punto de fusión de fluoruro de sodio es de 988 grados Celsius y en el caso del agua es de 100 grados Celsius. ¿Qué conclusión podemos extraer de este ejemplo y de lo que he venido conversando en este video? Que a mayor intensidad de fuerzas interpartícula, porque podemos decir intermoleculares cuando se trata de moléculas, pero si es entre átomos es interatómica y si es entre iones interiónica. Entonces, en general vamos a hablar de fuerzas interpartícula. A mayor intensidad de fuerzas interpartícula, mayor será su punto de fusión. Y esto sucede porque se necesita más energía en forma de calor para debilitar esas interacciones y separar las partículas de sólido a líquido, ¿sí? Para fundirlas. Recuerden que las partículas en el estado sólido están juntas, tienen muy poco movimiento, están muy ordenadas y para desestabilizar esas interacciones tenemos que separarlas un poco, tienen que habilitar un poco más de movimiento y bueno, eso se logra entregando, por ejemplo, energía en forma de calor. Así que a mayor intensidad de fuerzas interpartícula, mayor va a ser el punto de fusión de la sustancia. Ahora prestemos atención. ¿Qué sucede cuando dos sustancias tienen la misma fuerza o la misma interacción entre sus partículas? Ya no podríamos estar midiendo tan fácilmente esa intensidad de fuerza. ¿Cuál de las dos sustancias va a tener un mayor punto de fusión? Vamos a trabajar un ejemplo. Por un lado tenemos el butano
una cadena lineal de 4 carbonos que tiene enlazados hidrógenos, y por otro lado el octano, que también es una cadena de 8 carbonos enlazados cada uno a la cantidad de hidrógenos que le corresponde. Ambos poseen enlace carbono-hidrógeno. La electronegatividad del carbono es 2,5 y la del hidrógeno es 2,1. Y la diferencia de electronegatividad del enlace carbono-hidrógeno es igual a 0,4. Eso nos está diciendo que sus átomos van a estar unidos por enlace covalente no polar. Y como son no polares, la fuerza intermolecular entre esas moléculas, valga la redundancia, van a ser las fuerzas London, ¿sí? Porque es entre moléculas no polares. Fíjense en esta imagen, está señalado en celeste el área de formación de fuerzas de London, ¿sí? Que son las interacciones entre moléculas vecinas. Si prestan atención, en el caso del butano, el área de formación de esas fuerzas es mucho más pequeña, es mucho menor a la que se presenta o se establece entre las moléculas de octano. Por lo tanto, se va a necesitar menos energía para debilitar esas fuerzas, ¿sí? Las fuerzas que mantienen cercanos a las moléculas de butano con respecto a las de octano, por una cuestión de superficie de contacto. Y fíjense ustedes que a menor superficie debería tener un menor punto de fusión, ¿no? Y bueno, eso es cierto, porque el punto de fusión del butano es de menos 138 grados Celsius y el punto de fusión del octano es de menos 57 grados Celsius. ¿Qué conclusión podemos extraer de esto? Que a mayor zona de formación de interacciones, mayor va a ser su punto de fusión. La explicación es la misma que en el caso anterior. Se necesita más energía en forma de calor para debilitar toda esa zona de interacciones y poder separar las partículas de este sólido que necesita fundirse o de este sólido que necesita convertirse en líquido.